tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast O Judicial. Les saluda su amigo y servidor Joel Omar González. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante: el fortalecimiento de la carrera judicial y la transparencia institucional. Y para ello vamos a conversar con el magistrado investigador José Luis Alfaro de León, de la Unidad Especial de Investigación de la Jurisdicción de Integridad y Transparencia, quien compartirá con nosotros su experiencia, también su conocimiento sobre esta importante labor. Magistrado, gracias por acompañarnos en el podcast O Judicial. Bienvenido. Gracias a ti, Joel Omar, y sobre todo a la directora de comunicación que tuvo la cortesía y la deferencia de invitarnos a este importante espacio para poder dar a conocer la labor que desarrollamos desde la Unidad Especial de Investigación. Importante, magistrado. Vamos a entrar rápidamente en materia. Y la primera pregunta es: ¿cuál es la misión principal de la Unidad Especial de Investigación y cómo se articula con el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia? Para que nos explique un poco. Gracias, Joel. A manera de preámbulo, antes de responder esa pregunta, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento quiénes somos realmente primero. Y esto es importante porque a raíz de la Ley 53 del 27 de agosto del 2015 se implementó la nueva jurisdicción especial de integridad y transparencia, la cual se integra por la Unidad Especial de Investigación, Integridad y Transparencia, que es la que me digno en dirigir, los defensores especiales de integridad y transparencia y el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. Cada uno de nosotros cumple un rol distinto por la separación de funciones que tenemos establecido en la propia ley. Ya entrando a responder la respuesta que me hace, la labor que nosotros tenemos dentro de la unidad de investigación es precisamente esa: llevar a cabo todas las investigaciones que estén relacionadas a denuncias y que tengan un carácter, una naturaleza disciplinaria, es decir, aquellas denuncias o aquellos hechos que los ciudadanos o los servidores judiciales consideren que van en contraposición a los deberes funcionales que debe cumplir cada servidor judicial en el ejercicio en el desempeño del cargo que tiene. Nos corresponde entonces, pero como jurisdicción total, es importante tomar en cuenta que la Jurisdicción de Integridad y Transparencia tiene como finalidad la investigación, la defensa, el juzgamiento e imposición de sanciones cuando haya mérito para eso. Importante, magistrado investigador. ¿Cómo ha sido el proceso de consolidación de esta unidad desde que la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia inició formalmente sus funciones? Bueno, este proceso de consolidación no ha sido nada fácil, ha sido una tarea ardua, muy sacrificada, porque recordemos que antes de la implementación de la Ley 53, los procesos disciplinarios eran adelantados por la autoridad nominadora sobre la base legal establecida en el Código Judicial. Cuando se establece o se implementa o se reconoce más bien la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, la Ley 53, no es sino hasta el 2023 que se implementa, es decir, prácticamente 8 años después, porque estamos hablando de una ley del 2015. Hasta el 23 se implementa cuando se designa al magistrado investigador, en este caso mi persona, a las magistradas que integran el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia y a los defensores especiales. Esta jurisdicción inicia o abre puertas ya a prestar el servicio a partir del 3 de abril del año 2023. Como es conocido, es una jurisdicción nueva, no tiene precedentes. Entonces, el consolidar la labor que hacemos con jurisdicción no es nada fácil porque nos corresponde sentar las bases desde la investigación y sentar las bases y criterios desde la interpretación y aplicación de la ley en cuanto a las faltas disciplinarias y el procedimiento que se debe aplicar para la imposición de las sanciones correspondientes. Ese es un proceso de construcción que lleva tiempo, que genera debates y que obviamente al no haber precedentes exige un trabajo bastante profundo, serio y responsable que se ha estado cumpliendo desde la fase de la investigación hasta la fase de juzgamiento. Importante, magistrado. ¿Qué tipo de conductas o faltas son competencia de su despacho para ser investigadas dentro del órgano judicial? Esto es importante. Conforme a la Ley 53, las faltas están establecidas en un catálogo que se clasifican, de acuerdo con la Ley 53, en faltas leves, graves y gravísimas. Para aquellos que quisieran conocer de manera detallada este catálogo de faltas,
yo los invito a que se lean el artículo 190 de la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, donde se establecen lo que son las faltas leves. En el artículo 191 se establece el catálogo de aquellas faltas que se consideran graves y en el artículo 192 se establece el catálogo de aquellas faltas que se consideran gravísimas. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque dependiendo de la gravedad de la falta, asimismo la ley también prevé las sanciones que deben aplicarse cuando se logra comprobar la conducta, se logra comprobar la falta y se logra identificar al responsable de esta conducta. Es decir, las sanciones no se aplican de manera discrecional, sino más bien sobre la base de un principio de legalidad previamente establecido en la Ley 53. ¿Cuál es la falta más gravísima que llega al despacho del magistrado investigador? Bien, las faltas, según las estadísticas que hemos manejado desde que iniciamos o se implementó ya la jurisdicción, las faltas que más se denuncian son las faltas graves. Luego siguen las faltas leves en un porcentaje minoritario y en un porcentaje minoritario las gravísimas, siendo las graves las que más se denuncian. Importante, magistrado. ¿De qué manera la labor investigativa que usted lidera contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en la carrera judicial? Por supuesto que es esencial. ¿Por qué? Porque la labor de la Unidad Especial de Investigación es prácticamente la columna vertebral de esta jurisdicción. Es decir, sin una investigación no puede haber fase de juzgamiento y mucho menos un juicio de reproche que lleve a la imposición de aquellas sanciones cuando se logra demostrar de manera objetiva la ocurrencia de un hecho que tenga relevancia jurídica y que amerite la imposición de una sanción. Debemos tomar en consideración que el derecho disciplinario cumple dos funciones, una función preventiva y una función correctiva. Esta función correctiva no se puede llevar a cabo sin el ejercicio adecuado y objetivo de la función del magistrado investigador. De allí la importancia de la labor que ejerce la Unidad Especial de Investigación para fortalecer y generar confianza precisamente en los usuarios o en la ciudadanía, que son al final de cuentas los destinatarios de un servicio público tan esencial para el desarrollo de este país como es la administración de justicia. Esta pregunta va a parecer reiterativa, magistrado, pero debo hacerla. ¿Qué balance de resultados puede compartirnos sobre los casos tramitados recientemente? ¿Cuáles han sido las faltas más recurrentes y qué porcentaje de las investigaciones concluye con sanciones firmes impuestas por el tribunal? Como usted me está haciendo la pregunta sobre la base de recientemente, y aquí viene un tema que me parece un dato que me parece bastante curioso, y es el siguiente. En un inicio le manifesté que las faltas gravísimas son las menos frecuentes en cuanto a las denuncias que se hacen. Correcto. Sin embargo, curiosamente, en este año 2026 se han solicitado audiencias, y esto es importante, no todo lo que se denuncia se admite, no todo lo que se admite necesariamente va a una audiencia, porque la investigación se debe desarrollar con criterios objetivos y si no hay mérito para una audiencia no se va a pedir la audiencia, se va a pedir la desestimación de esa denuncia. Pero es importante, este año se han solicitado solicitud de audiencias son 7. De esos 7 casos que hemos solicitado audiencia para presentar formalmente nuestra acusación, curiosamente, 6 han sido por causas gravísimas, ¿sí? De esas 6 faltas gravísimas hemos ido a audiencia en 5. ¿Por qué? Porque en una de ellas, cuando se pidió la audiencia, la servidora judicial optó por renunciar. Y por tanto se decreta la sustracción de materia y las magistradas han dispuesto, pues ya no es necesario, se pierde el objeto del proceso disciplinario como tal. Pero de estas 5 que fueron a audiencia, y aquí esto es esencial, 2 fueron sancionados en primera instancia con destitución de estos servidores judiciales. Otros 2 servidores judiciales se impuso la sanción de suspensión del cargo con privación de su salario y en otro se puso la sanción de multa porque en esta no era gravísima sino por una falta grave. Importante, magistrado, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los criterios fundamentales que garantizan que las investigaciones a los servidores judiciales se desarrollan con objetividad, transparencia e imparcialidad? La objetividad es un principio cardinal
para los efectos de adelantar las investigaciones en materia disciplinaria. Está establecido en numeral 10 del artículo 150 de la ley 53, que dice taxativamente que nosotros debemos investigar tanto los favorables como los desfavorables para el servidor judicial. Este principio de objetividad rige o entra en vigencia desde el mismo momento que se presenta una denuncia. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando se presenta una denuncia sobre una base objetiva, no subjetiva ni discrecional, es hacer un examen de adecuación típica, de modo tal que esos hechos que están siendo objeto de denuncia o que generan la inconformidad o desacuerdo de la persona que se sienta afectada con el servicio, realmente tengan una correspondencia con los tipos disciplinarios, es decir, con las faltas disciplinarias previamente establecidas en la ley. Artículos 190, 191 y 192, faltas leves, graves y gravísimas. De allí la objetividad. Si el hecho que se está denunciando, por más incomodidad que le genere al servidor judicial que denuncia o al usuario que denuncia, no corresponde con el tipo disciplinario, los presupuestos establecidos en la ley como una falta disciplinaria, nosotros no podemos admitirla. Por eso lo importante de la objetividad, porque de eso depende incluso nuestra investigación. Entonces no se pueden admitir denuncias indeterminadas, hechos que obedecen al ejercicio intelectivo del juez con su independencia judicial en cuanto a interpretación y aplicación de la ley, valoración probatoria. Aspectos que son propios del proceso tienen que debatirse dentro del proceso a través de las acciones, ya sea legales o constitucionales, que la propia ley prevé para debatir aquellos desacuerdos que se generan. La objetividad entonces debe darse desde un inicio, incluso no solo en la fase de investigación. La objetividad nosotros también la debemos aplicar en la fase de juzgamiento, cuando también la persona acepta la responsabilidad. Nosotros objetivamente también tenemos que valorar eso a la hora de aplicar un principio de necesidad o proporcionalidad cuando vamos a solicitar también las sanciones correspondientes. Magistrado investigador, ¿cómo impacta la Ley 53 del 2015 que regula la carrera judicial, las exigencias éticas y el desempeño diario de los servidores judiciales? Impacta de manera positiva y está encaminada precisamente a garantizar la moralidad y el buen prestigio del órgano judicial. ¿Por qué? Porque todos los servidores judiciales, sin excepción alguna, estamos sometidos a un régimen de responsabilidades. En la ley 53, en el artículo 64, se establecen lo que son los deberes generales que todos los servidores judiciales, no importa si son jueces, magistrados, el cargo que ocupen, si es administrativo o no, todos tenemos que tener conciencia, conocimiento y conciencia de los deberes generales, artículo 64. ¿Y esto por qué? Porque la desatención de estos deberes hace que entonces vamos a quedar en el terreno del ámbito del derecho disciplinario, porque entonces las faltas disciplinarias están diseñadas sobre la base de estos deberes. La desatención de estos deberes genera entonces la presunta comisión de una falta. La ley 53 establece en el artículo 203 los principios éticos, y es que la ética apunta a la excelencia. Para un correcto servicio de administración de justicia no basta la simple regulación o establecimiento de normas en cuanto a deberes. Es esencial que el desempeño de la labor que hace cada servidor judicial se haga sobre la base apegada a los principios de ética. Esto es esencial para que logremos la confianza y podamos preservar el prestigio del órgano judicial. ¿Cuál es el procedimiento general que sigue la unidad desde que recibe una denuncia o queja contra un servidor judicial hasta que el expediente es remitido al tribunal? Ok. Una vez se presenta la denuncia, como ya lo mencioné, lo primero que tenemos que hacer es un análisis riguroso que nos permita determinar si esos hechos que están siendo objeto de una denuncia corresponden o no con la presunta comisión de una falta disciplinaria. Entonces se hace un examen de adecuación típica preliminar para luego determinar si se admite o si no se admite esa denuncia. Una vez, si los hechos no guardan relación con una falta disciplinaria, la denuncia no se admite, pero tenemos que motivar, explicar de manera razonada las razones por las cuales esa denuncia no corresponde al derecho disciplinario. Pero si la denuncia en apariencia o de manera indiciaria los hechos están relacionados a la comisión de una falta disciplinaria, nosotros procedemos a admitir esa denuncia, también razonando, explicando, motivando las razones
por las que hemos decidido, consideramos mérito para iniciar la investigación. Esto es esencial porque si yo no explico de manera detallada a un servidor judicial por qué lo voy a investigar o cuál es la razón por la que se inicia un proceso disciplinario, cómo ese servidor judicial va a ejercer su derecho de defensa. Entonces yo necesito decirle, a usted le denunciaron por esto, estos son los hechos jurídicamente relevantes, por estos hechos que usted va a ser objeto de una investigación y él sabrá de antemano por qué se va a llevar a cabo. Una vez se admite esta denuncia, se le debe comunicar de manera personal al servidor judicial en el lugar donde ejerce sus labores, notificarlo personalmente de esa resolución que admite el trámite de esa denuncia. Una vez notificado, esta persona cuenta con 8 días para hacer su descargo y presentar sus pruebas. Dice la ley también en el artículo 176 que si al momento en que yo voy a notificar al servidor o a la servidora judicial, esa persona ese día está incapacitada, está de vacaciones, está de licencia maternidad, no se puede adelantar el procedimiento de investigación, queda suspendido hasta que desaparezca esa circunstancia. Vencidos los 8 días desde que la persona hace su descargo y presenta sus pruebas, entonces inicia la fase o el término de investigación que tiene la unidad, que según la ley es de 40 días. Durante esos 40 días yo debo desarrollar sobre la base de un principio de objetividad, es decir, lo que favorece y lo que desfavorece al servidor judicial, todo el despliegue de actividades investigativas con el ánimo o la intención de verificar la ocurrencia o no de los hechos, porque al fin de cuentas lo que a nosotros nos interesa es descubrir la verdad, no perseguir a personas, claro, perseguir conductas y de encontrarse la ocurrencia de la misma con relevancia jurídica e identificar al infractor de ella, entonces exigir responsabilidad a través de un juicio de reproche en la fase de juzgamiento. Vencido esos 40 días, una vez se adelanta toda la investigación, nos corresponde entonces calificar. Es decir, si luego de toda la investigación que se hizo realmente existe mérito o no. Si no hay mérito para que el servidor judicial o la servidora judicial investigada vaya a juicio, yo tengo el deber de manera objetiva, imparcial, decirle al tribunal, miren, esto es lo que hay, esto es lo que se investigó, estas son las faltas por las que se investigó, estas son las pruebas, estos son los hechos, este es mi análisis, no hay mérito para ir a juicio, y el tribunal lo reenvío entonces al tribunal especial y el tribunal especial entonces procede a ordenar la desestimación de la denuncia y ordena el archivo. Ok, pensemos en el siguiente escenario. La investigación arroja que sí hay mérito para ir a juicio porque en mi opinión existen suficientes elementos de juicio que vinculan a la persona con la ocurrencia del hecho y puedo exigirle responsabilidad. En ese caso, en lugar de solicitarle al tribunal que se archive la causa, le voy a pedir al secretario del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia que me asigne el caso a una de las magistradas y que fijen audiencia. Entonces, el procedimiento en fase de juzgamiento es el siguiente. Sale el expediente de la unidad, se remite al Tribunal Especial, hacen un reparto interno. El Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, no lo había dicho, está integrado por 3 magistradas. El secretario hace un reparto interno, que ya ellos tienen los reglamentos de reparto, depende de la naturaleza de la falta, tipo de servidor, y ese proceso le va a corresponder solo a una de las magistradas. Las otras 2 no tienen conocimiento de ese proceso. Esta magistrada sustanciadora es la que va a fijar la fecha de audiencia y ante ella es que me presentaré para formalizar la acusación por los hechos que fueron objeto de investigación. En esa audiencia va a participar mi persona como magistrado investigador que va a formalizar la acusación, va a participar el defensor, ya sea especial de integridad, si el servidor decidió acogerse a ese derecho, o si es abogado se puede representar a sí mismo o incluso puede designar un abogado particular para que lo represente. Exactamente. Allí se da la dinámica de la audiencia, se presentan pruebas, se objetan pruebas, se admiten pruebas, se evacúan pruebas, luego se hacen los alegatos finales y la magistrada sustanciadora toma la decisión entonces. ¿Qué ocurre si esa decisión termina con una sanción? El servidor judicial entonces tiene la opción a recurrir o apelar a esa decisión. Dice la norma que ese recurso tiene que anunciarse en el mismo acto, no después, tiene que anunciarse en el mismo acto. En ese momento, la magistrada sustanciadora concede el recurso en el efecto suspensivo
y lo remite entonces al secretario para que el secretario haga un nuevo reparto, a ver a cuál de las otras dos magistradas le va a quedar ese expediente como magistrada ponente. Entonces tenemos una magistrada ponente y tenemos una magistrada que compone e integra la decisión de sala. Luego iremos a una audiencia de apelación ante esas dos magistradas, donde allí no se presentan pruebas, allí solo se hacen alegatos de conclusión y se debate sobre lo que ya se debatió en primera instancia. No se pueden incluir nuevas pruebas. Nada. Es sobre lo que ya se decidió en base a lo que había en el proceso. ¿Qué ocurre? Ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, si son dos magistradas, el número es par, el número no es impar, como ocurre normalmente en un tribunal colegiado. Ajá. Ustedes dirán, ¿qué ocurre allí? La ley prevé entonces para esos casos unas fórmulas y establece la ley que si hay desacuerdo entre las magistradas que integran la decisión de sala, en este caso apelación, si hay desacuerdo, es decir, una está de acuerdo con la magistrada de primera instancia, la otra no, la decisión se confirma, se mantiene. Ajá. Entonces, si las dos están de acuerdo en que se confirme, pues obviamente se va a confirmar. Y si las dos consideran que se debe revocar, pues se revoca. Entonces, de esa manera es que se establece, en resumidas cuentas, el procedimiento dentro del ámbito del derecho disciplinario. Magistrado, también otro tema. ¿Quiénes pueden presentar la denuncia y qué mecanismos o canales seguros tienen a su disposición las personas que presentan la denuncia para que sus faltas sean revisadas por el fiscalizador? Ok, de acuerdo con la ley 53, los servidores judiciales, todos, pueden presentar denuncia. Igualmente, las partes, los abogados o las personas que se sientan afectadas con la conducta desarrollada por el servidor judicial dentro de un proceso determinado o con ocasión de la prestación de un servicio, porque no necesariamente las faltas están relacionadas a un proceso. Por ejemplo, un tema administrativo o un tema de atención al usuario, eso puede conllevar a una falta de consideración o falta de respeto. Entonces, la ley permite que puedan presentarla y también los presidentes de los consejos de las diferentes carreras que establece la Corte Suprema a través de la honorable magistrada presidenta también. Incluso el artículo 164 establece que es potestad también de la Unidad Especial de Investigación iniciar investigaciones de oficio, es decir, sin que exista la figura de un denunciante previamente. Pero estas investigaciones tienen que adelantarse cuando existan hechos concretos o hechos que de manera indiciaria, vuelvo, insisto, estén relacionados a una comisión de una falta disciplinaria. La otra parte de la pregunta es cuáles son los mecanismos que se han implementado para garantizar eso. Recordemos que el derecho a queja o el derecho a denunciar es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos por igual y nosotros desde la unidad estamos en la obligación de garantizar ese acceso a ese derecho, acceso a la justicia. Desde esta perspectiva, la ley 53 establece una primera limitante y era que la ley 53 establece que la sede de la Unidad Especial de Investigación debe ubicarse en la ciudad capital, en este caso en el edificio 725. Y dice también la ley en el artículo 170 que las denuncias deben presentarse oralmente y bajo la regla del juramento. Cuando iniciamos operaciones el 3 de abril del 2023, advertí automáticamente las limitaciones que pudiesen darse de manera práctica, que pudiesen constituirse en un obstáculo o un impedimento para el ejercicio efectivo de este derecho que tenemos todos y que tienen sobre todo los ciudadanos. Y es que dije, bueno, tenemos un problema y es que pueden haber barreras económicas, como el caso de la pobreza extrema, pueden haber barreras geográficas, pueden haber barreras tecnológicas que de alguna manera limiten este derecho. ¿Cómo pedirle a una persona del campo? ¿Cómo pedirle a una persona que vive en un área de difícil acceso, que tampoco tiene los recursos tecnológicos para trasladarse de donde está hasta la ciudad capital para poder ejercer ese derecho? Esa fue las primeras limitaciones que advertimos y dijimos, bueno, vamos a implementar automáticamente un protocolo que vaya de la mano con los compromisos institucionales que garanticen el acceso a la justicia y sobre todo el derecho de todo ciudadano
a presentar sus quejas contra servidores judiciales que considere no están cumpliendo en debida forma los deberes funcionales. Dentro de este protocolo que nosotros tenemos para precisamente garantizar este derecho, nosotros hemos implementado, nos ha funcionado muy bien, en la recepción de denuncias tanto de manera física o presencial como de manera virtual. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ocurre si esta persona, además de vivir en un área distante, no cuenta con los recursos tecnológicos por un tema de pobreza? Bueno, se ha logrado que los juzgados o las dependencias administrativas adscritas al órgano judicial, en previa coordinación con ellos, presten la colaboración para que esta persona pueda acercarse al lugar que le quede más accesible para que por intermedio de ellos y con la colaboración de ellos se pueda recibir la denuncia. Cuando iniciamos funciones también tuvimos una anécdota, y es que una persona con discapacidad que estaba en silla de ruedas en la provincia de Chiriquí no podía trasladarse acá ni contaba con los medios. Lo que hicimos fue que me trasladé directamente a la provincia de Chiriquí para recibirle su denuncia a través de la grabadora y todos los otros mecanismos que tenemos para poder garantizar que la persona pueda ejercer este derecho. Sí existen los mecanismos. Queremos agradecer al magistrado investigador José Luis Alfaro de León por conversar con nosotros, aclarar nuestra duda. Gracias, magistrado, por atender nuestra invitación. A la orden siempre, para cuando ustedes me necesiten, siempre voy a estar a su disposición. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos a través de nuestras redes sociales @ojudicialpanamá, y también pueden ingresar a nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestro día a día, comunicados y eventos. Queremos agradecerlos a todos por su sintonía. Se despide usted, su amigo y servidor Joel Omar González. Hasta pronto.